Esta es tu UABC. Que con la Policlínica de Especialidades Odontológicas te ofrece atención dental accesible con especialidades en ortodoncia, endodoncia, prostodoncia y periodoncia. Búscala en Facebook como Ciencias de la Salud UABC Mexicali. Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta comunidad, gracias como todas las noches que estamos aquí en vivo, usted y nosotros, desde este epicentro informativo donde armamos Lindero Norte y que es a través de Casa Créala, esta productora de jóvenes que bastante esfuerzo le hacen y la calidad es de primera. Y por eso le digo que no solamente la calidad aquí en este espacio, sino la calidad también en nuestro portal linderonorte.com, en nuestras redes sociales, y en donde usted, además de la calidad de todo este contenido, pues también el fondo del mismo, la actividad periodística de Antonio Heras, de un servidor, pues ahí está para comprobarse. Nuestros nombres están ahí en cada una de las notas de toda la información que le damos, y por eso le invitamos a que nos sigan. Ya sabe que los miércoles nos acompaña el doctor en educación Rodolfo García, el Rudy, que el día de hoy, pues no podía faltar. ¿Cómo está, Rudy? Buen día. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bien, aquí andamos. Bien, el Rudy con todo acciones y formación pedagógica que tiene y que, bueno, nos contribuye a hacer todavía más amplio estas discusiones y problematizar los temas, ¿no, Rudy? Sí, si pudiéramos grabar lo que platicamos fuera, sería fuerte, ¿verdad? Sí, también. Algún momento lo estaremos haciendo aquí también. Yo creo que a lo mejor el próximo miércoles cerrando, viendo cómo cerraron campañas, ¿no? Sí, claro. Sobre todo cómo fue el inicio, el final, no solamente de los mismos candidatos y candidatas, sino también de medios de comunicación a nivel nacional, cómo inclinaron su balanza, ¿no? Los comportamientos. Sí, porque está muy curiosa esa parte. El día de hoy tenemos varios temas y al final del programa tendremos una entrevista con el doctor José Antonio Caballero, doctor en Derecho, académico, quien es investigador también y que forma parte de este trabajo que está haciendo el Poder Judicial de la Federación, interesante, de abrir un encuentro para el diálogo, para el diagnóstico y para también generar una información documentada de la seguridad y justicia a partir de las problemáticas que se viven día con día y en donde participa la ciudadanía, participan organizaciones de la sociedad civil y participan los usuarios, por eso me refiero a la ciudadanía, los usuarios y las víctimas del sistema de justicia. Entonces estaremos hablando con él ya al finalizar el programa y acá pues nos tiene el Rudy hablando de temas interesantes. Rudy, desabasto de gasolina, una de las preocupaciones que tiene el gobierno de Baja California, aunque dice no habrá desabasto total, pero sí la manifestación que desde hace 2 días se está llevando a cabo el ejido Maclovio Rojas y Francisco Villa en la ciudad de Rosarito y en una parte de Tijuana, pero sobre todo en Rosarito, en esta planta de Pemex, genera focos rojos. Ahorita hablaremos de lo político, pero primero los impactos de manifestaciones como estas. Recuerdo el 2017, cuando la toma de Pemex aquí en Mexicali, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Y sí impacta en el sentido negativo, porque dejar de movilizar no sé a cuántos miles o cientos de miles de carros, transporte público, transporte privado, genera caos. Y no estoy satanizando el movimiento, simplemente que una cosa es la causa y otra es el efecto. Exacto. El efecto es un efecto negativo, incluso para la propia causa. Ahora empecemos desde el principio. Es más de 2 décadas exigiendo títulos de propiedad en zonas donde en efecto no llegaron bajo invasión, como muchas colonias de Mexicali, la gran mayoría de colonias de Tijuana, igual en Rosarito, en Ensenada, en todos los municipios del estado, a partir de la falta de una política pública de vivienda, Rudy. Por supuesto que hay un problema, primero, de un abandono por resolver los problemas de vivienda o de notificación incluso, Jorge, de parte del gobierno
para aquellos que no podían vivir en fraccionamientos, yo sí lo pongo con claridad. Acuérdate que ahí surge la división entre los fraccionamientos, las fraccionadoras con casas iguales y los abandonados que no tenían acceso a él. Entonces, la respuesta fue la invasión. Yo me tocó vivir aquí varias invasiones. E incluso, Rudy, no solamente era el tema del fraccionamiento, porque bueno, a ver, ¿quién puede aspirar o más que aspirar, y aspirar no de aspiracionismo, sino quién puede ser parte o cumplir con los requisitos de un fraccionamiento? Pues aquel que tenga una cuenta de banco, así es, que tenga este libro del buró de crédito, clase mediero, y que tenga un ingreso mayor de 15,000, 20,000 pesos. A eso me refiero. Entonces, y estamos hablando no de grandes fraccionamientos, estamos hablando del fraccionamiento que prácticamente son colonias populares, pero que las fraccionaron los desarrolladores de vivienda, elevando el precio de las casas con este boom inmobiliario, prestándoles crédito a todo mundo. Sin embargo, no era para toda la población. Y está el otro lado, que es el lado del trabajador, el obrero. ¿El obrero? No, el obrero que a través del IMSS podía acceder a una vivienda de Infonavit. Pero está el otro, que es el mayor cúmulo, que es este grupo poblacional que trabaja en la informalidad, que principalmente es porque no le pagan al SAT, pero pagan toda una serie de impuestos y que no tiene ni seguridad social y con ello no tiene acceso a la vivienda, ya sea en la colonia más popular de Mexicali o de Baja California, y por eso se dan las invasiones. Pues es que acaba de ser el diagnóstico clarito, que no te vayan a oír lo de la derecha porque van a decir que eres comunista, Deja de con nosotros. Mira, es que son aquellos que no tienen la posibilidad de ingresar a estas zonas urbanizadas con todos los servicios. Entonces se van a invadir lugares donde no hay nada y a partir de ahí comienzan a construir sus pequeñas casas, y digo pequeñas casas, y luego exigir servicios. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen por algo muy sencillo, porque el abandono. Son 30 años del PAN, Jorge. Sí. Cuando digo esto, ¿tú crees que a ellos les preocupa en realidad estos grupos no formales? No, a ellos les interesó hacer fraccionamientos subsidiados por el gobierno federal, Sí. pero además que el Infonavit ya no construyera, sino que fueran las constructoras las que construyeran en las orillas de la ciudad, y fue un fraude. Y todavía el otro margen, que es el mayoritario, es aquel que ni siquiera acceso tuvo al Infonavit. El regreso de esta propuesta, la propuesta de Claudia Sheinbaum, que significaría que Infonavit vuelva a construir, ¿cómo la ves? Muy bien, nomás te voy a dar el dato. Ve las casas que están por el bulevar Lázaro Cárdenas para entrar a Ciencias Humanas. Okay. Todo ese Infonavit fue construido por Infonavit. Sí. Y ahí están. ¿Por qué? Porque están urbanizados, porque están construidos bien. Te voy a dar otro, Ensenada. Te vas tú por la calle que va al bulevar Reforma y está a un lado Infonavit. Ahí está Infonavit. Y esas no se caen. Y no, ahí están. Tienen 30 años, 40 años. Que les falta mantenimiento, que les faltó un acompañamiento de servicios públicos municipales. ¿De acuerdo? De acuerdo, pero ahí están las casas, ¿eh? No, sí, me refiero a que incluso cumplen con las áreas verdes. Pero además tienen energía eléctrica, tienen pavimento, tienen banquetas. Y escuelas. Y escuelas, ahí están. O sea, cumplen con todo un desarrollo. Con todo. Eso no quiere decir que fueron las mejores casas. O sea, tendremos que ya ver hacia casas más grandes. Mejor distribución y en los espacios bien aquilatados. Porque la visión de Infonavit en Baja California fue con la visión chilanga, ¿Sí? donde no había esos espacios y a todos los juntabas. A todos los pegas. Ajá. Y entonces, complicó, ¿no? Pero bueno, regresando, Rudy. Ahí está. El tema, eso es el punto de partida. La falta de vivienda, la exigencia legítima que tienen la gente para poder tener un título de propiedad. Y ahora vámonos con antes de eso, a ver si ponemos... Perdón. Eso es el primer paso. Y sobre todo, yo sí quiero plantearlo así, Rudy, y qué bueno que nos acompañes este día para plantearlo, porque esto es paso y punto por punto, porque han querido tergiversar tanto el lado gobierno, como partidos políticos, como vividores dentro del sistema, y hablo de estos líderes charros. Ahora el segundo punto, quienes se aprovechan de la necesidad. Primero hablemos del político. Así es. Un Catalino Zavala que se aprovechó. Se llamó Cucutac. Ahorita me dices. Un Marco Blázquez que se aprovecha. Un Jaime Bonilla que se aprovecha. Y quienes se han aprovechado también al interior del PAN,
para generar el gran problema que se ve en la Maclovio Rojas, como también el grupo antorchista que en su momento se ha aprovechado de la necesidad del PRI. PAN, PRI y Morena, o Morena bonillista y del PT, que se han aprovechado de la necesidad de la gente y sobre todo porque ellos no tienen injerencia en esto. Es el gobierno federal. Ahora sí, ya, coméntame, Rudy. Muy rápido, porque tengo la experiencia 2 y voy a dar los nombres a pesar de que tal vez hasta se enojen conmigo. Adelante. Cuando se dio la invasión a la colonia El Robledo, El Roble y todo eso, quienes organizaban esto era Silvia Beltrán Goldsmith y Ana Rosa García Villegas. Uh-huh. Y no tienen un solo pedazo de tierra ahí. 2, la parcela 54, Chela Romo. Y no tiene un solo pedazo ahí. Pero además no volvieron. O sea, hicieron la invasión, distribuyeron, entregaron y ahí nos vemos. O sea, aquí están los colonos. Eso es actuar con una posición ideológica. Ahora voy a la otra parte. Pero hay otros que son aquellos que buscan, primero, cobrarles una cuota. 2, negociar con el gobierno cuestiones para ellos, para que les puedan resolver a los otros. 3, buscar a través de estos pseudo liderazgos posiciones políticas. ¿De dónde crees que salió Catalino Zavala? De una organización que se llama Cucutac, que era la Comisión de Colonos de Tijuana y ese tipo de cosas con las invasiones. Uh-huh. Pero dejaron la invasión, no la resolvieron y se fueron a diputados. ¿Y tienen tierras ahí, seguramente? No lo sé, pero cuando menos el salario, el costo, el cobro político se lo dio ese trampolín. Porque, por ejemplo, en el caso de la colonia Hidalgo, que en paz descanse Humberto Zúñiga, ¿sí?, quien fue síndico procurador por el Partido de la Revolución Democrática, él sí tiene terrenos y terrenos ahí en la Hidalgo, ¿eh? Entonces sí, das en el clavo, Rudy, porque hay quienes lo hicieron con como parte de un movimiento social popular, ¿no? Como las que ya mencionabas, y hay quienes lo hicieron bajo el aprovecharse políticamente para llegar a una diputación, como el caso Catalino, quienes lo han aprovechado ahora para generar un caos, como Jaime Bonilla Valdés y Marco Blázquez, y quienes lo han utilizado también como para tener toda una bandera en pro de la vivienda y hacerse también, no de terrenos ahí, Rudy, sino en otro lado. Son las negociaciones. Parte de las negociaciones. Así es. Eso es el punto medio, Rudy, ¿no? Estamos hablando de la necesidad de la clase, la gente de vivienda, el punto medio, quienes se aprovechan, y hablamos también incluso hasta Antorcha Campesina, sí. Y ahora, quienes resuelven. Este asunto se resuelve, lo digo con conocimiento de causa, fácil y rápido. ¿Y por qué fácil? Tráete a los dirigentes de las colonias. La señora esta que aparece, 3, 4, a ver, dame el censo, ya hablé con la federación, acordé con la federación y vamos a notificar porque sé que está metido un ejido ahí. Voy a negociar con el ejido y, señores, vamos a notificar, como ya están hechos, vamos a levantar el censo, vamos a darle clave catastral, todo, y van a pagar tanto cada uno y van a pagar a la tesorería. Van a ir de manera personal. Nada de que el dirigente, doña Petra que vive ahí, va a doña Petra, don Carlos que vive en otra, va a don Carlos. Y eso le rompes las manos a quienes quieren hacer la manifestación y llevarse a 40, 50, 100 o 200 gentes para su beneficio. Si lo individualizas y lo regularizas de manera directa, te acabas con eso. Hoy estamos viendo, Rudy, un efecto que no ha podido resolver en 20 décadas ni Kiko Vega, ni Osuna Millán, ni Eugenio Elordi, ni tampoco Jaime Bonilla Valdés, que hoy se la juega y dice que él gestionó y que ya prácticamente estaba casi firmado. Es mentira, porque además se llevaba muy mal con Sedato y se llevaba muy mal con la Secretaría de Gobernación. Por eso es que es mentira que lo haya podido gestionar. Y ahora el gobierno Marina del Pilar gestionando, a ver cómo lo resuelve. Perdón, así tendrá que resolverlo. ¿Sí? Tendrá que acordar con Sedato y con Gobernación, venir con eso, sentarse con los verdaderos, no solamente los líderes, sino con los colonos. No hay que tenerles miedo y decir, venimos con esta respuesta. Porque ya hubo reuniones, mesas de trabajo y lo que tenemos ahorita es protestas. Sí. ¿Qué es lo que dijo? Y ahí tenemos, por ejemplo, las imágenes, algunas nuestras y otras tomadas de compañeros periodistas que han estado cubriendo la nota, pero ahí está en la planta de Rosarito, que es esta central distribuidora de combustible para Baja California,
para Baja California se lleva, para Mexicali se lleva por ductos. Ahorita se está viendo el tema también de las pipas, cómo se distribuye también esto, porque, pues bueno, ni trabajadores pueden entrar, ni tampoco pueden salir y entrar las pipas para llevar el combustible. Todavía no hay un desabasto de más del 80% ni del 20%, perdón, pero sí ya hay al menos 15 estaciones de gasolina que empezaron. ¿Y por qué empezaron, Rudy? Porque empezó el pánico. Así es. ¿No? Porque, bueno, también alimentado por medios de comunicación y entre ellos si vieron a PCN nada más, pues se dieron cuenta que el pánico, como en su momento PCN que dio falsamente la noticia de que iba a haber toque de queda por el tema de los incendios de los camiones, también acá están haciendo lo propio. Están generando crisis y caos, donde en efecto se tiene que resolver el tema y donde hay una alta responsabilidad del gobierno federal al que se supone el bonillismo apoya porque es de Andrés Manuel López Obrador. A ver, Jorge, no, pero discúlpame. Yo no sé. Mira, una cosa es decirse López Obradorista y otra cosa es ser congruente con el López Obradorismo. Yo puedo utilizar esta cartulina así diciendo soy viva AMLO y hacer todo lo que pueda hacer para mi beneficio y echarle la culpa a AMLO, porque aquí el asunto es el gobierno federal. Sí. Entonces, yo aquí estoy gestionando para que vean y obligo al gobierno a responderle no a la gente, sino a mí. Y le digo a la gente, yo soy la salvadora. Cuidado con eso. Esos son los falsos mesías. Fíjate que ahorita me precisan, no son 2 décadas, son 3 décadas. Entonces, ¿Son 3 décadas? Le corresponde desde Víctor Hermosillo, desde Ernesto Zedillo, discúlpenme, Felipe Calderón, ¿no? Enrique Peña Nieto. Neoliberalismo. Ellos tuvieron que haber resuelto esto, y también Héctor Terán, Alejandro González Ascocer, Eugenio Lordi, en fin, estamos hablando de un gran problema. Ante esto, pues se intensificó la protesta. Pero primero escuchemos lo que dice Alfredo Álvarez, quien es el secretario de Gobierno de Baja California, en la mañanera del día de hoy. El gobierno participa desde 2 perspectivas. Una, por supuesto, la de apoyar con soluciones al gobierno federal en este asunto, y la otra, obviamente, en el terreno, digamos, político, de estar aquí en el territorio del problema y ser, digamos, la primera instancia que atiende a estas personas que se manifiestan. En ese sentido, hemos establecido prácticamente desde que empezó la toma de las instalaciones de Pemex, mesas de trabajo permanente con la Secretaría de Gobernación, que encabeza estas mesas de negociación por instrucciones de la gobernadora. Hemos comprometido con ellos y con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial del Gobierno Federal una especie de triángulo de atención para atender, digamos, las demandas de los manifestantes, partiendo de la base de que el gobierno federal reconoce el derecho de los manifestantes a presentarse y a reclamar, digamos, lo que a su derecho ellos estiman que es conveniente. La gobernadora nos ha dado instrucciones de empujar estas mesas en las que hemos estado participando y en las que se han llevado propuestas a la mesa. Hay una propuesta que se planteó ayer ya muy tarde para que se atendiera. Estamos esperando la respuesta por parte de los manifestantes y paralelamente hemos trabajado con Pemex. Debo decirles que hemos estado en contacto con los principales organismos empresariales que están interesados, principalmente con la Unión de Gasolineros, sobre el tema del registro del posible desabasto. No hay un desabasto, no preveemos que haya un desabasto, digamos, a nivel cero. Ha habido problemas de abasto relacionados con principalmente con surtir la gasolina regular, que es la que tiene mayor demanda. Pemex está haciendo el esfuerzo de traer pipas de gasolina tanto a Tijuana como a Mexicali, obviamente Ensenada, para que tengamos el abasto suficiente para generar. El problema que se ha presentado y que se presentó particularmente ayer es que, bueno, a raíz evidentemente de las noticias que está tomada Pemex, pues obviamente empezaron a generarse compras extraordinarias por parte de los consumidores preocupados por el desabasto. Debo decirles que estamos trabajando mucho con el gobierno federal para asegurar que, si bien es cierto pueda haber por el volumen algunos faltantes en algunas gasolineras, pues no hay un desabasto como tal total en todo el estado, ¿no? Esa es una tarea que... Y sí, lo que preocupa, decíamos, es el tema de desabasto del gobierno del estado, pero también a la población en general. ¿Por qué? Porque estos grupos de oposición, y ojo,
Estamos hablando de 197 predios que se buscan hacer. Lo que buscan estos grupos, hay este movimiento legítimo de gente que vive ahí, que sí lo quiere. Pero hay grupos que hablábamos de estos intermediarios que terminan por generar una crisis. Y es ahí donde planteamos el siguiente tema, Rudy. La crisis es que el presidente Andrés Manuel López Obrador viene esta semana. La crisis es que ya anunciaron que esta misma semana se va a ampliar la manifestación para cerrar la zona de La Rumorosa y en Ensenada, precisamente para que no se distribuya el combustible. ¿Se te hace raro? No. Cuando digo así soy irónico. Claro que no. Aquí hay mano negra. ¿De quién es la mano que mece la cuna, Jorge? Y no estoy diciendo que no tengan derecho, al contrario. El asunto es que la ruta que se sigue es una ruta de crisis, no una ruta de solución. Uh-huh. Entonces, he vivido tanto tiempo en esto que esta es una ruta de crisis para confrontar y presionar al gobierno federal con la llegada del presidente. Claro. Entonces, eso es burdo incluso. Aquí yo, por eso es que no puedo ser político, porque aquí yo me paro y le digo, fulano, sutano y mangano están generando crisis de manera artificial porque el problema real está aquí y ya está sentado Sedato y Gobernación con ellos. Uh-huh. Entonces, pero como se cuidan todos de no ser como políticamente correctos, uh-huh, y yo no me interesa, yo digo, aquí cuidado, el gobierno debe de hacer a un lado aquellos generadores de crisis y sentarse con los afectados. Sí, porque lo que están buscando también es quien quiere sacar para su molino. El panismo está buscando que rompan con la manifestación. Así es. ¿No? Que se vea una represión. Sí, como lo hizo en su momento Kiko Vega. Así es. Entonces, más allá del diálogo es, vamos a romper. Así es. ¿No? Entonces, ojo, porque este tema está muy color rojo. Porque lo que se busca es generar un incendio, crisis. Así es. Y en ese sentido, hay una nota que ya publicamos de Antonio Eras, que la puede buscar usted en el Lindero Norte, donde, así como dice el Rudy, nosotros como periodistas no buscamos quedar bien con nadie, pero tampoco solapar a nadie y tampoco generar o ser copartícipes dentro de este discurso de no investigar qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué le digo esto? Porque de acuerdo a la información que ya publicamos, dentro de estos 197 predios que están buscando regularizarse, uh-huh, se encuentran los candidatos a regidores del Partido del Trabajo, que sabemos que dirigen esta entidad, Jaime Bonilla Valdés. Las lideresas de La Morita, uno de los 10 asentamientos afectados, Rosalilia Jiménez, y su suplente, Gabriela Martínez Rivera, que están ubicadas en la posición 5 de la planilla del candidato Marco Antonio Blázquez. Y de Joaquín Baltasar Sanabria, quien es líder de los taxis rojos y negros, suplente en la posición 5 de la planilla del PT al Ayuntamiento de Tijuana, mientras que la vocera del movimiento es Cassandra Hernández Reyes, con vínculos políticos con Bonilla, según fuentes que consultamos, fuentes federales, ni siquiera del gobierno del estado. Entonces, estamos hablando de que eso tiene la particularidad. Tiene nombre. No, y ahí se los dijimos. Entonces, ojo, porque esto puede generar mayor agravio. Incluso hubo comentarios en la mañanera de la gobernadora María Pilar de, hey, medios de comunicación, ¿por qué no están diciendo nada? ¿Por qué están ocultando la verdad? Cuando ya se había hecho el cuestionamiento y cuando ya se había dicho cuál era la postura del gobierno del estado. A ver, Jorge, fíjate cómo el encono, la arrogancia, el deseo de seguir mandando en el gobierno del estado y en el estado te lleva a estos actos francamente groseros para la ciudadanía. ¿Cómo pones en jaque toda una vida común de baja californianos, por lo de Pemex, solo por la arrogancia de decir yo mando aquí y puedo moverte a estas personas como si las personas no fueran seres humanos pensantes? Claro. Ese es el problema. Yo insisto, yo sí les pongo, quita a todos ellos, haz una asamblea sin ellos y exígele a los colonos con identificación de predio donde viven, uno por uno, cuando digo negociar es sentarse, su predio mide tanto, cuesta tanto, vaya usted, pague el predial o como se quiera llamar, y ya aquí está el trámite de ese dato. Si haces eso, desactivas toda esta bomba, Jorge. Uh-huh. Porque mira, lo voy a decir de una vez, ayer en el debate a candidatos y candidatas a la presidencia municipal, el candidato del PAN, Fiorentini, uh-huh, reconoció cómo ellos estaban detrás de cuando quisieron poner el
el basurero en el Valle de Mexicali, cómo ellos fueron los que asusaron a los pobladores para que no lo aceptaran. Lo dijo públicamente. Ahí está la grabación. Sí. Él dijo, nosotros estábamos atrás, fulano, incluso una diputada, o sea, diciéndole a la gente que no lo permitieran. Eso se llama boicot. No, claro. Pero totalmente. además se llama hipocresía y cobardía, porque no dieron la cara a ellos. Otra vez, igual que aquí. O están utilizando a la gente. Están utilizando a la gente, la están poniendo de frente. Sí, Es una cobardía, ¿eh? Sí, totalmente. Entonces, pues ya ahí está este tema. Se van a ampliar las protestas, ya fueron anunciadas. Mantienen cerrado el acceso al centro de distribución de Pemex. Ahí tenemos las imágenes en playas de Rosarito y van a extender su protesta con el cierre del puerto de Ensenada, además de la garita internacional de Otay y la carretera federal Tijuana-Tecate a la altura de La Rumorosa. Vaya impacto que va a generar esto y sobre todo, como dices, Rudy, están poniendo a la gente como carne de cañón. Así es. Y si hay un acto donde pues terminen llegando de represión de la protesta, lo cual siempre he estado en contra, pues quien va a pagar los platos rotos es la gente, no ellos. Pues. Nuevamente, porque son cobardes, porque no se ponen enfrente de los movimientos. Sí. Si eres alguien convencido, te pones enfrente de los movimientos. Eso lo sabemos los universitarios. Damos la cara, porque tenemos la capacidad de debatir y tenemos la capacidad de la honestidad, Jorge. Pues bueno, ahí está este tema. Vámonos ahora con la entrevista. Interesante el planteamiento, ¿eh? Escuchemos la entrevista que tenemos con el doctor José Antonio Caballero. Y ahorita regresamos para analizar, cerrar con los cartones del día. Pues bueno, continuando, les decíamos que teníamos una entrevista importante, sobre todo a partir de lo que hemos venido planteando, la urgencia de que el Poder Judicial, y en este caso el Poder Judicial de la Federación, se abra, creen una agenda pública, pero no solamente con especialistas, que obviamente sí se necesitan, en este caso la academia, los órganos públicos, la sociedad civil organizada, sino también pues los usuarios, quienes somos de este sistema de justicia, en pro de tener una agenda ciudadana en materia de seguridad y también de cómo debemos de entender la justicia. Y no solamente cómo nos la tienen que explicar, porque se tiene que detectar los problemas a profundidad que se tienen y principalmente a usted, que es usuaria de este sistema. Y es ahí donde pues el Poder Judicial de la Federación, que conlleva incluso todo lo que significa la Suprema Corte de Justicia, todos los tribunales federales, hacen 14 encuentros, en los cuales desde el mes de marzo se llevó a cabo uno, finalizarán en el mes de julio en la Ciudad de México, pero tendremos en Baja California uno muy importante en donde se abordarán temas que tienen que ver con lo que sucede no solamente en nuestra entidad, a materia de la justicia federal, sino también incluso hasta Sonora. Y eso es fundamental para este ejercicio que está haciendo el Poder Judicial de la Federación, y para ello es importante pues hablar con quienes están haciendo todo este armado, todo este entramado de este encuentro nacional de una agenda de seguridad y justicia. Y por lo tal, les saludo con mucho gusto hasta la Ciudad de México al doctor José Antonio Caballero, especialista, académico, investigador, y que bueno, si hay alguien que nos podrá decir cómo se va a vivir esto el día de mañana en la ciudad de Tijuana, pues es precisamente él. Doctor, le saludo con mucho gusto, muy buena tarde. Jorge, muy buenas tardes también para ti, para todo tu auditorio, y creo que lo decías muy bien en la introducción, hay muchos temas que no están claros, y qué mejor oportunidad que este tipo de encuentros para echarlos a andar. Creo que ahí es uno de los grandes puntos de esta oportunidad que genera el Poder Judicial Federal para hacerlo, ¿no? Déjame generar una pequeña línea de problemas de por dónde va la cosa. Normalmente se dice, la justicia está mal, la seguridad pública está mal, pero estas generalizaciones nos ayudan muy poco. Exacto. Pero entonces, cuando yo te pregunto, bueno, ¿y qué está mal ahí? Todo. No vamos a llegar muy lejos con estos maximalismos. Peor aún, tampoco vamos a llegar muy lejos si decimos, no, es que lo que tenemos que hacer es reformar la Constitución. Otra vez, pareciera que todas estas discusiones están lejísimos de la gente. Y lo que tenemos que hacer es acercar las discusiones a los problemas efectivos de las personas.
Ese es el objetivo de estos encuentros. Escuchar. Estos no son encuentros de conferencias, no. Estos son encuentros que, imagínate, un escenario como de una boda, así con mesas redondas, mesas de 10 personas, 12 personas, donde sientas jueces, fiscales, policías, organizaciones no gubernamentales, usuarios, víctimas, y se ponen a hablar de problemas. Y no son mesas fáciles, te cuento, Jorge, porque son mesas donde la víctima va a decir, todos ustedes son unos inútiles, porque yo vengo cargando mi problema. Y son historias terribles, desgarradoras. Gente que hace años lleva arrastrando problemas sin soluciones. Sí. Pero se encuentra un policía que lo que recibe todos los días, permíteme la expresión, pero son mentadas de madre de la gente. Y maltratado por el sistema, y que golpeado por sus superiores. Se encuentra un juez que está asfixiado de trabajo. Fiscales que nadie entiende qué demonios hacen. Entonces, ¿cómo los empiezas a poner? Y lo primero que empiezas a ver, Jorge, es que las personas a veces no tienen mucha empatía hacia el de enfrente tampoco. Sí, ¿no? Y nos complica mucho la comunicación eso también, ¿no? Entonces, es un punto de partida, digamos, de ¿por qué no nos sentamos y empezamos a escucharnos, por lo menos? ¿No? Sí, además, doctor, rompiendo estos paradigmas con los que se ha venido trabajando desde, por ejemplo, en Baja California, desde el 2010 con el nuevo sistema de justicia penal y ahora enfrentando al nuevo sistema de justicia civil, familiar, lo que se vendrá también con ello, romper los paradigmas, sí, le entiendo, ha sido complicado, que incluso quienes son los impartidores de justicia o los que administran la justicia, pues, ya sea en los poderes judiciales estatales como en el judicial de la Federación, que se entiendan entre ellos, y hablo desde los consejos de la judicatura hasta los mismos magistrados, jueces, los ministros, pero también las mismas víctimas y los usuarios, que entendamos todos estos nuevos sistemas. Ha sido bastante complicado y ahora todavía más entendernos unos a otros. Esto lo podremos ver en estas mesas que tendrán de trabajo, sobre todo el día de mañana en Tijuana, y lo han estado viendo en las otras mesas que ya se han llevado en otras entidades del país. Mira, Jorge, por ejemplo, este punto que planteas otra vez es poner el dedo en la llaga. El nuevo sistema de justicia penal, creo, y te lo digo como especialista, nos tiene mejor de lo que estábamos antes. Claro. Pero eso no se refleja necesariamente en la realidad de una víctima, ¿eh? Exacto. Y a la víctima le da igual que estadísticamente las cosas estén mejor. Le da exactamente lo mismo, ¿no? ¿Y cómo hacemos entonces para responderle a esa víctima y ayudarle a encontrar? A mí se me pueden ocurrir muchas cosas, pero lo que necesito es que las personas que están en la trinchera, los que tienen que atender a la víctima, la propia víctima, nos narren sus experiencias y ellos mismos nos ayudan a construir salidas. ¿Sabes? Porque si no vamos a seguir generando hipótesis allá arriba en el Olimpo y que no van a tener mucho contacto con la realidad. Entonces, las mesas lo que tratan de hacer es partir de la escucha. No queremos explicar cosas complicadas porque eso no toca en las mesas. Las mesas son para cuáles son los problemas y cómo los resolvemos. Exacto. Sí, porque además, doctor, vemos esta parte donde usted decía, habrá la víctima, el usuario, que diga, no sirve el sistema, o la famosa frase de, es una puerta giratoria. Pero al final del día no identificamos cuál es el problema, dónde lo debe de atender desde la autoridad, llámese el mismo impartidor de justicia, el juez o jueza, como tampoco los ministros o como tampoco el proyectista o el secretario de acuerdo. Es decir, empezamos con generalidades y las particularidades cuándo, y es ahí donde también tendríamos que poner sobre la mesa desde lo más básico, ¿no, doctor? Sí. Ahí te acuerdas, Jorge, del meme aquel que está muy en Twitter, de que hay como 5 hombres arañas, todos apuntándose. Sí. Exacto. ¿No? Ese es el sistema. Sí. ¿No? Todo el mundo le echa la culpa al de enfrente. ¿No? Pero nadie dialoga para ver cómo demonios resolvemos. Y ese es parte del punto de partida.
Y creo que eso se tiene que hacer muy a nivel calle, a nivel primer respondiente, ¿no? Además hay que matizar las expectativas. Todo el mundo piensa que su asunto va a llegar eventualmente a la Suprema Corte de Justicia. Y lo cierto es que la mayor parte de los casos ni siquiera llegan a los juzgados. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos para orientar nuestros esfuerzos institucionales para que esto mejore? Y matizar las expectativas que hay al respecto. Doctor, ¿cómo hacer para que esto no se convierta también en una especie de catarsis solamente, ¿no? Una mesa de atención donde pues yo digo mi problema, yo digo lo que siento, que en eso al final se convierte en los foros, ¿no? Históricamente, no solamente en temas de seguridad y de justicia, en cualquier tema donde se atiendan cosas públicas o donde se hable de política, pues termina siendo un tema de catarsis de lo que yo viví en un caso de violencia doméstica o lo que yo viví en un caso ante un tema familiar o ante una situación penal y no se tiene nada. Tengo entendido acá que tendrán las herramientas y tendrán a los especialistas que lleven estas mesas y que puedan generar un articulado. Platícanos un poco de eso. Qué gran punto. Mira, efectivamente, este tipo de reuniones a veces se vuelven reuniones muy desordenadas, donde cada quien habla de lo suyo y no escucha a los demás. Aquí estamos empleando una metodología de participación social muy ordenadita en tiempos y en formas, que te permite en 3 horas y media ir llevando más o menos a las mesas en procesos. Te estoy hablando de llevar 18 o 20 mesas al mismo tiempo en procesos muy deliberativos, donde no solo es me van a escuchar y voy a echarme 25 minutos hablando yo solo, sino intervenciones muy moduladas, 3, 4 minutos, un moderador y un relator por cada mesa, y digamos, los facilitadores generales de esto, entre los que yo participo, revisando mesa por mesa constantemente cómo está yendo la discusión y tratar de centrarla. Entonces, jugamos, digamos, a un ejercicio más complejo, precisamente para evitar esto que tú muy bien identificas, que es la intervención catártica. Y ahí, doctor, por ejemplo, ¿cómo les ha ido en las otras mesas? ¿Cómo les ha ido en lo que han venido haciendo? Interesantísimo, Jorge. Hemos tenido la oportunidad de propiciar verdaderos intercambios. Déjame contarte una anécdota. En un caso había un problema muy serio entre una fiscalía y una secretaría de seguridad pública en una entidad. Se vieron, estaba una ONG también involucrada, no necesariamente con uno o con otro, simplemente estaban muy peleados todos. Y literal, se vieron en la mesa y dijeron, estamos aquí todos. Terminaron platicando, no te voy a decir que resolvieron el problema, pero a mí me consta que estaban ya intercambiando mucho más teléfonos y viendo el cómo sí. Y eso es lo que te propicia el diálogo, ¿sabes? La mesa pudo haber generado una serie de propuestas de solución, pero sobre todo también empezó a generar una dinámica mucho más positiva en las relaciones. Y creo que eso ayuda a cambiar la vida de las personas, no solo de los ciudadanos, sino la vida incluso de los funcionarios públicos, ¿no? Y esas son las anécdotas, digamos, lindas. Y en otros casos, bueno, la mesa no va a llegar a conclusiones importantes, todo el mundo va a hacer un esfuerzo, pero es lo que hay, ¿no? Lo que no podemos hacer es dejar de hacerlo. No, claro. Y seguir discutiendo estos temas, además. Exacto. Doctor, ahí tenemos, por ejemplo, le confieso, doctor, que yo no soy muy dado a promover foros o encuentros, porque precisamente viene el tema solamente de catárquico, no es un tema especializado y además yo creo, bueno, no creo, estoy convencido de que tanto los poderes públicos como partidos políticos, como instituciones de gobierno, han utilizado foros y encuentros para como solamente darse unas pinceladas de ciudadanía o de pueblo y termina en absolutamente nada.
Pero afortunadamente, cuando sé que lo voy a entrevistar a usted, pues ya empieza a tomar seriedad la cosa. Pero no solamente eso, sino también con el kit de prensa que nos comparten, que ahí tenemos algunas imágenes de la metodología, te hablan las necesidades que se tienen, los perfiles de las personas a las que va dirigido. Vaya, está muy bien articulado, está muy bien complementado hacia dónde tienen dirigido este foro o este encuentro que el día de mañana lo estarían realizando en Tijuana, uno de estos 14 encuentros. Pero además de esto, doctor, y me gustaría que ahí también nos comentara su opinión sobre, además de las herramientas, de la metodología que ya nos hablaba, pues también va a tener un final importante, que es pues hacer una agenda nacional de seguridad y justicia, pues que verdaderamente diga el Poder Judicial de la Federación: tengo estos problemas ya identificados, ya trabajados por ciudadanía, por organizaciones de la sociedad civil, por los poderes públicos, y con esto podemos hacer un armado correcto o a lo mejor lo más apegado a la realidad para ir avanzando en este tema, ¿no? O sea, no solamente se va a quedar en una hoja de papel en cada uno de los asistentes, sino habrá una agenda nacional o un documento oficial en el cual se puedan recargar pues quienes también les toca impartir y administrar la justicia, doctor. Efectivamente, y esto se espera poder tenerlo listo en agosto. Precisamente para que los nuevos gobiernos, estamos en elecciones, los nuevos gobiernos tengan un menú de alternativas para tomar decisiones, los nuevos congresos, si es el caso, legislar. Y aquí estoy siendo muy cuidadoso con el si es el caso, Jorge, porque a veces los abogados creemos que legislando vamos a cambiar el mundo. Exacto. No voy a decir que legislar no es importante, simplemente voy a decir que hay que colocarlo en su justo matiz a la hora de resolver problemas. Hay otra sutileza, Jorge. La Corte ha pedido, digamos, a una instancia académica, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que contribuya, digamos, en la redacción del reporte. Entonces, la Corte es la que patrocina de alguna manera el ejercicio, pero no es, digamos, la autora editorial de lo que se va a proponer, ¿no? Y esa es una sutileza importante para tampoco generar, digamos, pues eso dicen los jueces, pero los jueces no ven la realidad de otra manera. Creo que el ejercicio ayuda mucho a legitimar esto. Sí, totalmente. Y además, doctor, qué bueno que tocó lo de los abogados, porque también esto se ha convertido en una especie de decir que en el Poder Judicial de la Federación o en temas donde hablemos de justicias, hablemos de leyes, donde hablemos de seguridad, solamente tienen que hablar o tienen la voz cantante abogados o estos políticos que de carrera no son mucho, pero al final ellos entienden así. Y como si las demás profesiones u oficios no tuvieran cabida en esto, ¿no? Tienes toda la razón. Porque el derecho, como lo planteamos en ocasiones, no es inclusivo. Y no hay nada más absurdo que hacer no inclusivo al derecho, porque el derecho está diseñado para hacerle mejor la vida a todo el mundo. Entonces, los abogados abusamos, presidente, de los tecnicismos, abusamos de aparente complejidad del derecho, y no te lo puedo explicar porque no lo vas a entender, y este tipo de maniobras que en realidad nos alejan mucho de las personas. Y creo que esto hay que romper. Una de las conclusiones importantes que estamos generando de esto es, presidente, que no necesitas ser abogado para poder facilitarle la vida desde el punto de vista de derechos a las personas, y tampoco para proponer cosas, ¿no? Ciertamente hay que buscar que las propuestas vengan con seriedad, que no sean ocurrencias, sí, exacto. Pero no necesita ser abogado para hacer una propuesta seria, evidentemente, y ese monopolio hay que combatirlo. Completamente de acuerdo contigo. Doctor, por último, dos preguntas. ¿Es el primer encuentro que usted, como especialista en derecho y con todo lo que ha venido trabajando, incluso con libros hablando de reformas judiciales y todo esto sobre lo que sucede en el Poder Judicial de la Federación y en la Suprema Corte, es la primera vez que se realiza un acto como este, o al menos tan grande? Sí, mira, es la primera vez que se realiza algo así, sobre todo abierto a toda la sociedad.
esta idea de no monopolizar en lo jurídico es una novedad importantísima. Hace muchos años la Corte hizo un ejercicio que terminó en el libro blanco de la reforma judicial, pero fue un ejercicio muy de abogados, muy de jueces sobre todo, ¿no? Y ahora es un ejercicio mucho más abierto y tratando de escarbar un poquito, no dejar tan pasivamente a que las personas simplemente digan lo que tienen que decir, sino a forzar un poco en el camino para tratar de que los planteamientos sean mucho más claros. Para quienes no se pudieron inscribir o que lo quieran ver, quizá, no sé si en vivo habrá una transmisión, si habrá algún tipo de documento que el día de mañana lo podamos ver. Yo entiendo que en agosto se tendrá el documento final, pero aquellos que en Tijuana, que podrían ver o participar, ¿se puede todavía? Mira, la participación es abierta. Te cuento qué es lo que hacemos, Jorge. Mandamos invitaciones, sí, para asegurarnos que exista una participación plural. Claro. Pero adicionalmente tenemos abierta la página para inscripciones y siempre antes de que empiece el foro llega gente. Y no tenemos a veces claridad de qué mesa le vamos a asignar y estamos en eso y entonces los dejamos un poquito en lista de espera, pero los admitimos. Y en cuanto empiece el foro los colocamos, ¿no? Nos hacemos bolas logísticamente, pero esos son lo que les llaman problemas felices, ¿no? El happy problem que le dicen en inglés, ¿no? Preferimos tener ese tipo de problemas de cómo acomodamos a la gente que no dar cabida, digamos, a todos los que quieren participar, ¿no? Entonces, sí, hay una manera de inscribirse por internet. En la página de la Suprema Corte hay un vínculo. Y bienvenidas todas las personas que quieran participar. Mencionabas el tema de la transmisión, Jorge. La transmisión no es posible y te voy a decir por qué. Queremos que en las mesas exista absoluta espontaneidad y comodidad entre los participantes para expresarse. Y a veces cuando ven cámara, ven micrófono, tienden a inhibirse o tienden a modificar un poco los términos de sus participaciones. Cierto. Eso no quiere decir que periodistas como tú no puedan asistir, pero les pediríamos que asistieran como usuarios. Los periodistas, por ejemplo, pues son un grupo que en este momento tiene una problemática muy específica. Es peligrosísimo ser periodista estos días, Jorge. Tú lo sabes mejor que yo. Y el tipo de necesidades que tienen ustedes son necesidades legales. Y eso también tiene que expresarse y tenemos que darle forma, ¿no? Pero entonces sí, es periodistas invitados todos, pero mucho más en función de periodistas como usuarios y como gente de derechos, digamos, y no tanto como comunicadores en ese sentido. ¿Mañana sería en dónde y a qué horas, doctor? Empezaremos a partir de las 3 de la tarde con los procesos de inscripción. Quien no esté inscrito, pues sí, mientras más temprano llegue, nos va a facilitar más la vida. Y será en las instalaciones de la Universidad Xochicalco, que amablemente nos ha permitido sus instalaciones. Y el foro empezará a las 4 y durará 3 horas y media aproximadamente. Van corriendo más o menos los tiempos por ahí. Tenemos muy marcaditos los tiempos, pero a veces siempre tienes algunos ajustes, ¿no? Insisto, la instalación es bien importante porque imagínate que es como una bodota. Esa es la mejor analogía, ¿no? Mesas redondas y muchas y juntas, ¿no? Y eso pues es parte de lo que hacemos. Doctor, agradeciéndole que esté acá con nosotros y por último le tengo que preguntar sobre todo por especialista en materia de derecho y cómo ha venido usted acompañando todos los procesos jurídicos, pero sobre todo de estos paradigmas que tenemos. En estos momentos tan revulsivos, doctor, donde pareciera que hay un poder político que se contrapone contra un poder judicial que se tiene de especialistas en materia de derecho y que ostentan cargos que pues son públicos también. ¿Qué es lo que debe de imperar, doctor, en estos momentos, sobre todo para que el ciudadano y ciudadana o quienes tengan un oficio o profesión y que estén desconectados quizá de que esto
pudiera generar cuestiones más ríspidas en un futuro, ¿hacia dónde tenemos, qué tendríamos que esperar y qué tendríamos que hacer, doctor? Mi sugerencia, Jorge, es orientar el debate, déjame decirlo con una palabra difícil, con responsabilidad. ¿Y qué quiere decir con responsabilidad? Uno de los debates en este momento, por ejemplo, es el de la prisión preventiva oficiosa. Exacto. ¿No? Y se dice mucho que 60,000 personas que están detenidas van a salir de la noche a la mañana. Y es muy irresponsable decir eso, francamente, ¿no? ¿Podemos discutir un poco el problema que puede implicar eso? Sí. Pero no estamos discutiendo una cosa en esos términos, ¿no? Y esa es una metáfora, de alguna manera, para hablar en general de la justicia y de la seguridad pública. Necesitamos colocar muy bien las expectativas sobre la mesa, pero también muy bien los puntos que queremos analizar. Cada vez que generalizamos, estamos mandando malas señales al público, y eso desde la política y desde las posiciones, digamos, que tienen reverberancia en medios de comunicación o en opinión pública, creo que tiene que ser particularmente cuidadoso, ¿no? Sí, te diría, pensar que vamos a resolver esto mañana simplemente haciendo las cosas distinto también es ingenuo, ¿no? Tenemos un problema muy serio en el país, y el problema lo tenemos desde hace muchos años. Entonces no lo vamos a resolver de un plumazo. Y ahí un poco veamos qué expectativas serias tenemos para analizar y qué podemos cambiar. Pero limitado, porque pensar que yo tengo la idea para resolver esto mañana es estar engañando. Más allá de lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la prisión preventiva de manera oficiosa, ¿considera que tendría que ampliarse la discusión sobre el tema de manera pública? O bueno, ya no nos queda otra más que atenderlo como ya pues lo tiene que hacer la Suprema Corte. Mira, hay que atenderlo en forma pública porque es un tema, digamos, de altísimo interés para nosotros como país. Y déjame ponerte una analogía. Nos molesta mucho que el gobierno de Ecuador haya ingresado a la embajada mexicana rompiendo cuanta norma internacional te puedas imaginar. Pero no nos molesta entonces no hacerle caso a una decisión internacional de una corte en esos términos, ¿no? Ciertamente tenemos que matizar y ver cómo recibimos la resolución. Pero nos está indicando un problema. Y aquí déjame colocarte otro tema. A veces pensamos que reformar la Constitución y de la noche a la mañana el problema va a cambiar. Y tenemos que tener cuidado ahí, ¿no? Yo no estoy seguro que el tema sea exclusivamente si no tenemos prisión preventiva oficiosa, el mundo se va a acabar. No, nos lo dijeron hace muchos años con la extinción de dominio. Exacto. Y tampoco hemos visto cambios de hace muchos años para acá. Entonces, pensaría que el problema está mucho más abajo y mucho más, digamos, en lados que no son necesariamente legislativos o que no impactan necesariamente en una sola decisión de un tribunal, sea el interamericano o sea el de la Corte. Sí, porque incluso sin ser especialistas en derecho ya la gente va entendiendo un poco lo que es la prisión preventiva oficiosa y justificada, ¿no? Ya vamos sabiendo e incluso exigiéndole a los ministerios públicos que pues tienen que justificar la prisión preventiva, ¿no? Incluso no solamente en delitos que hoy son considerados graves, sino en un robo incluso de vehículos, en un robo de un catalizador o en algo que pudiera parecer muy sencillo para el sistema de justicia, pero para la gente es pues su patrimonio, ¿no? Y es realmente afectarles en lo económico y en lo personal. Entonces, hemos ido debatiendo estos temas, pero todavía nos falta más información, doctor. ¿Considera? Absolutamente. Absolutamente. Información y expectativas claras de lo que se puede hacer y no se puede hacer, ¿no? Sin politizarlo, pensando, ¿no? por ejemplo, sin politizarlo, efectivamente. Pero, por ejemplo, yo puedo gritar, no atrapan a nadie, ¿no? Pues depende a quién y depende en qué condiciones. Déjame ponerte un ejemplo muy chilango, si tú quieres. Venga. Me roban la cartera en el metro a las 8 de la mañana, en el metro Valderes, ¿no? Que es el metro, digamos, es una de las estaciones de
más concurridas Sí, en más las mañanas. concurridas. Bueno, ahorita no, porque está medio cerrado por reparaciones. Pero bueno, ¿realmente hay una expectativa clara de que encuentren mi cartera? Pues no, mi cartera ya la perdí. No, probablemente mi expectativa tiene que ser que eventualmente las áreas de seguridad pública logren generar suficiente inteligencia como para desarticular a la banda que se dedica a ser carterista a las 8 de la mañana en el Metro Valderas. Pero mi expectativa no va a ser que resuelvan. Como buen ciudadano debiera denunciar precisamente para que se genere la línea de inteligencia, ¿no? Pero en otros casos, un homicidio se debe resolver, tendríamos que pensar que deseablemente sí, ¿no? Entonces, fíjate, cuando juegas con impunidad tienes distintos niveles de exigencia, pero no puedes decir, vamos a acabar con la impunidad de la noche a la mañana. Sí, porque dentro, No. dentro de la reparación del daño está la no repetición del acto, ¿no? O sea, no es no solamente que me regresen mi dinero, mi cartera, mi carro, y en un tema de homicidio, pues obviamente no puede regresar la vida, pero se trata acá de la no repetición del acto como tal. A los gobernadores que se suman en estas firmas, ¿qué les faltaría, doctor? Porque muchos de ellos hasta abogados son y hasta maestrías en el nuevo sistema de justicia penal tienen. ¿Qué faltaría ahí, doctor? Mira, esto no se trata de si son abogados, no son abogados, o tienen maestría o no tienen. Es un poquito más de conocimiento sobre cómo funciona esa parte del sistema de justicia penal. Y por qué alguien les dice que se va a caer el mundo si no hay prisión preventiva oficiosa, ¿no? Porque tú puedes argumentar a favor de la prisión preventiva oficiosa, sí, tal vez en ciertos casos. Pero hoy en día estamos haciendo una regla de la prisión preventiva oficiosa cuando empezó como una excepción, y una excepción ya medianamente amplia en 2008, ¿no? Pero entonces hablemos de casos donde es de vida o muerte mantenerlo. Hoy en día no lo es para la mayor parte de los casos para los que está establecido. Y alguien tendría que salir a convencernos de que en otros... ¿Se fue? Pues bueno. Perdón. Sí, adelante. Sí, perdón, se me metió una llamada. Tú lo decías muy bien hace un rato. Si no se puede argumentar una prisión preventiva justificada, pues es muy difícil que argumentes una culpabilidad en un juicio. Claro. ¿No? Entonces, no generalicemos. Generalizar nos ayuda muy poco. Si alguien cree que se necesita prisión preventiva oficiosa, para ciertos casos, que nos explique, que nos justifique cuáles son los casos, pero argumentar tan grueso no ayuda a nadie. Doctor, pues muy enriquecedor, tanto lo que vamos a vivir el día de mañana en Tijuana como este tema también, y pues bueno, le agradezco que se una a esta comunidad de Lindero Norte, de las noticias, y que vamos generando nosotros también pues esta comunidad informada y que cuestiona y problematiza cada uno de los actos. Muchas gracias, doctor. Jorge, muchísimas gracias. Y bueno, estos puntos son puntos a voz propia de alguna manera, como alguien especializado en temas de justicia, ¿no? Exacto, y así se los he preguntado porque era importante no dejarlo pasar. Muchas gracias, doctor. Encantado, Jorge. Muchas gracias por tus preguntas. Ahí tiene, muy buena tarde. Y bueno, esta fue la entrevista, interesante los planteamientos, y para usted que tenga también todo este análisis sobre lo que está ocurriendo en materia de seguridad, de justicia y lo que se puede ver. Y bueno, Rudy, nos cerramos con los cartones del día, claro, que nos lo manda en nuestro pariente, que ya saben ustedes, el cartonazo de Eras, de Enrique Eras, Fosfo, con la llegada de Maynes. Y que bueno, nos manda este cartonazo donde, pues bueno, la sonrisa es todo lo que le queda a Maynes, y impresionados porque, pues bueno, con la presencia de Maynes, que lo hemos visto ya cansado, ¿no? Como harto. Como que ya dijo hasta aquí. Sí. Y lo entiendo. Sí, porque además son muchos días. Y además muchos días con la derrota a cuestas. Así es. Y con un partido político que no te apoya. Que no te da. No, porque además Alfaro no lo apoyó. No puede. No. Colosio, entre que de repente le dice declina, ¿no? Y al final no, que siempre se iba a votar por ti. Samuel García con un problema de juicio político
Es que anda solo, pues, Sí. y eso cansa, Jorge. Sí. Porque no te sientes arropado, pues. Sí, y generó un incremento de votación para MC. Yo ya hice el pronóstico. Si no hubiera estado Maínez en MC, Movimiento Ciudadano con Dantes y... No, se cae solo, ¿va? Solito. No, pues, oye, haz de cuenta que ahí me pones de payaso. Pues se va la gente del circo. Ahí el otro cartón de Eras, pues bueno, lo que decías ahorita, Rudy, los anuncios de los Sí. partidos políticos, de las y los candidatos, 50 millones de pesos en anuncios. Vota por todos lados, Rudy, pero realmente la gente no les cree. ¿Qué penoso es para mí transitar por la ciudad, que soy nativo de aquí, y ver que de la calle Novena hasta el Gómez Morino, Carranza, esté tapizado de pedazos de lona, de Morena, del PES, y luego el PAN abandonando carteles en cercos que no tienen ni casas, Jorge? ¿Qué a quien contratan no le dicen que sean un poco honestos y que entiendan que te cansa tener 50 o 60 pequeñas lonas ahí, una tras otra, con la misma foto de la misma gente? ¿Que no entienden? Pero ¿qué pasa? O sea, cuando digo esto me genera molestia porque no hay siquiera un poco, Jorge, un poco de consideración, pero además de estrategia política electoral. No, lamentable, ¿no, Rudy? No, vergonzoso. Pues bueno, ahí está lo que... además el despilfarro de recursos, Así es. tirar el dinero a la basura, todos los Visualmente elementos. te ofende, hombre. Todos los elementos de lo que no se tiene que hacer, Así es. lo hacen las y los candidatos. Así es. Pero bueno, Rudy, gracias por estar acá. No, igualmente nos vemos. ¿Cenas qué hoy? Fíjate que me voy a cenar un par de tacos de lengua, nomás 2, pero bien reportados. De la casa, lo hicimos en la casa. Lo que te iba a decir de qué taquería para en tu casa. No, en la casa, ¿Y hace la lengua así al estilo sí. viejo? Sí. No, Se pone a cocer con todos los aditamentos. pero no en olla express ni nada de eso. En lo cocker. Bueno. Entonces ahí se cuece, se pela, se corta en rebanada y que picaditas. Sí, en lengua. ni machacada. No, pues ni que fuera negocio. Gracias, Rudy, por estar Gracias a acá. ti. Y bueno, usted sean igual de rico que Rudy, que ya nos antojó una rica lengua. Nos vemos el día de mañana en punto a las 8 de la noche.